Continuamos con más información aquí en Carlos Paz al Día. Y como todos los jueves, tratamos de tomar contacto con nuestro colega Cristian Pérez en esta circunstancia de pandemia donde los programas justamente de Carlos Paz Televisión han sido afectados para, obviamente, cuidar a todos los trabajadores, a los que hacen programas y a los que trabajan aquí en el canal, aquí en Carlos Paz Televisión. Y hemos tomado esta modalidad que está muy buena, la verdad que está muy buena, de home office, de trabajo virtual, de entrevistas virtuales también, y en este caso nuestro compañero Cristian Pérez, que ya está listo ahí. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Marcelo, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué dicen? ¿Cómo va esa cuarentena flexibilizada? Contento por un lado por el tema de la actividad física, pero un poco confundido y uno se pregunta por qué de 7 a 14 horas, creo, tengo Claro, entendido. sí, Porque vos tenés la franja de invierno y la franja de invierno, olvídate. fíjate que tenés menos luz solar, ¿no? No, a las 7 de la mañana es oscuro todavía, ¿no? A ir a jugar al tenis a las 7 de la mañana el club no te abre, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que voy a jugar al tenis. Pero también andar en bicicleta, está complicado ese horario. El golf, a las 7 de la mañana, ¿te ves jugando al golf en el medio de la helada, el pasto todo helado? Complicado. Complicado, complicado, claro. Uno se pregunta cuáles son las observaciones que hicieron para que metan en ese horario. Me parece que hay todo una cuestión de confusión en muchas cosas, ¿no? En referentes sociales que de alguna manera instigan a romper la cuarentena, hablamos de sociólogos, de curas, por ejemplo, tenemos el ejemplo del cura de Carlos Paz Bernabé, ¿no? Que de Sí, alguna sí, sí, manera sí. instiga a decir, y a la misma iglesia le dice, iglesia, la iglesia tiene que despertar, instiga a salir de esta cuarentena. Tenemos al sociólogo Cervelli, por ejemplo, que llama a una desobediencia civil, democrática, Hay y mensajes que tenés son los médicos peligrosos, que Cristian. están a favor y los médicos que están en Hay contra. Y en el mensajes. medio tenemos una sociedad. Sí, mensajes muy peligrosos, ¿eh? Ojo. Ojo porque esto puede llegar a tener consecuencias graves en la salud, principalmente de las personas. Después, ¿cómo volvemos para atrás? Ojo que Por estamos, eso, creo que digo, estamos una muy... sociedad que Sí, está en medio tal y que cual. escucha a referentes y facultativos diciendo hay que salir de la cuarentena, hay que salir a protestar, y después tenés los infectólogos, los epidemiólogos que dicen también no, hay que quedarse adentro, ¿no? Y en el medio la política, como siempre, ¿no? Claro, qué complicado. Encima yo estaba viendo, estaba escuchando casi todos los días, bueno, veo un poco y los voy analizando a todos. Bueno, hay gente que verdaderamente está como, ya como sacada. Diría que ya está pasando los límites, ¿no? Porque una cosa es hacer política en esta época y otra cosa ya es tirar bombas, ¿no? Dan la sensación de que son algunos bombas importantes. Sí, pero también es cierto, Marcelo, que la oposición de alguna manera se ha puesto para representar a esa minoría también, y tiene que representar a esa minoría. Y el gobierno, por otro lado, que también hace cosas que no es propio de una democracia, si entendemos a una democracia republicana. Me refiero a las cosas que han hecho en esta cuarentena, como el recorte a los jubilados o el convenio que han votado para quitarle una hora más a los empleados municipales de Córdoba, por ejemplo. Todas esas cosas que se vienen Claro, haciendo en es real. cuarentena bajo el paraguas de la cuarentena. Me parece que en una sociedad democrática que se dice republicana, cuando todos sabemos que, basta preguntarle a un abogado, recién estaban cubriendo la marcha de los abogados, que la primera materia que tienen es el derecho romano y se entiende la república como la cosa de todos, y hacer esto entre gallo y medianoche, también del otro lado van a tener Claro una que sí. respuesta como son los sindicatos, Pero no es ¿no? la primera vez y en época, en momentos donde no había cuarentena, se aprovechaban algunas circunstancias, algunos temas, alguna distracción del pueblo para llevar a cabo unas cuantas medidas que siempre, normalmente siempre son ajustes. Yo recuerdo unas cuantas. Claro, y Córdoba no tiene los mejores antecedentes para No, dejar, por lo menos los sindicatos y los gremios, para que vayan a dejar pasar por alto esto, ¿no? no, 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 tal cual. Basta la revolución universitaria que se inició en Córdoba o el cordobazo, ¿no? Allá en el Tal cual. 69. Córdoba, los gremios son muy fuertes para Ahora, dejar pasar por alto todo esto. también es cierto, Cristian, ayer veía una persona, veía en un noticiero de la provincia, justamente de Córdoba, que mostraban
los números que manejan los distintos empleados. Es horrible, las comparaciones son horribles, pero un maestro que está en un promedio de 42, 45 contra DP que está en 140 y pico, y un empleado municipal de la ciudad de Córdoba en 120, creo que es aproximadamente. Digo, ¿cuántos números tan distintos, no? Creo que vimos el mismo noticiero donde específicamente salía Laura González, que es una periodista que hace el periodismo de género más económico, ¿no? Sí, Y sacaba los promedios de todos los trabajadores, vimos el lo mismo, de sí, vimos PEC, el lo mismo. del banco, lo de la justicia, y Los del realmente banco uno los más se queda caros, asombrado. claro. ¿Sabés todo lo Se que queda tengo que asombrado trabajar para Marcelo ganar? porque es bueno el argumento que meten los gremios del otro lado, decía que dicen hay que nivelar para arriba. Es cierto, pero entonces, ¿quién es el árbitro en el medio? ¿Quién le pone el cascabel al gato y decirle a los gremios, no señores, ustedes vamos a tratar de equiparar y pagarle un poco más a los docentes, que fíjate que los docentes siguen trabajando Claro. en esta modalidad Y mucho y no más, están de Cristian. paro y cobran menos? Y mucho más, Cristian, porque el adecuarse a la situación en la que han tenido que reformular todo lo que tenían armado para el año, que sabemos que los docentes lo arman, reformular todo de una manera virtual. Esto es una movida impresionante los maestros. Hay que destacarlo eso. Sin duda. ¿Vos concebís, Marcelo, te pregunto a vos y a la audiencia, que un vocal del Superior Tribunal de Justicia gane más que el gobernador? El gobernador de Córdoba está en 200.000 pesos, pero seamos honestos, tiene todos los gastos representativos. Claro. Los integrantes del Superior Tribunal de Justicia también tienen gastos representativos, también tienen custodia, también tienen chofer Sí. y trabajan, y no va a comparar la responsabilidad que tiene un juez o un miembro del Superior Tribunal de Justicia con la que tiene un gobernador, No, 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 ¿no? no, no. Son Entonces, números. creo No, que hay cosas que yo quedé no se asombrado con los números, terminan. Cristian. Quedé asombrado con los números. Quedé asombrado con los números. Sí, justamente. Y de eso tiene que ver la siguiente nota, Marcelo, si me permitís, con la protesta que de alguna manera me parece que encendió las alarmas en el Panal y en la justicia de Córdoba, porque me refiero a la protesta de los médicos, ¿no? Me Sí. parece que que también está teñida ahí de un mal manejo, me parece. Un fiscal que imputa a dos médicos, estamos hablando del geriátrico de Saldán, Santa Lucía, que Exacto. imputa a dos médicos específicamente por no respetar los protocolos donde trabajaban ahí en el geriátrico de De Saldán, ¿no? Salda. La carátula es un poco más larga, pero los termina imputando por no respetar los protocolos. ¿Cómo lo imputa? Bueno, por un informe en el Ministerio de Salud. El mismo Ministerio de Salud es lo que lo termina denunciando. Y la justicia, con un fiscal como es Rubén Godoy, que llega a dedo, sin concurso, ahí también tenés una sospecha. Ujú. Y tenés otra sospecha. El dueño del geriátrico Santa Lucía, ahí en Saldán, donde se desata este contagio masivo en esa localidad y terminan dos médicos imputados, es el padre de uno de los vocales del Superior Tribunal de Justicia. Me refiero al Oh. dueño Rafael Peñas Nieto y el hijo Sebastián Peñas Nieto. Digo, ahí también se mete la justicia a jugar un poco en esta polémica y de alguna manera la sospecha de que la justicia está metida en la política, ¿no? Muy turbio. Bueno, contame entonces, Sí. Cristian, con quién es la nota de hoy. Es con el doctor Raúl Audenino. ¿Quién es Raúl Audenino? Bueno, es parte de los médicos autoconvocados, de la dirigencia de esos médicos autoconvocados, pero también tiene un pasado en su momento, y lo va a contar en la nota también, cuando en el año 93, creo, ya estaba el gobernador Ramón Mestre Padre, que venía con un gran ajuste. En ese momento se intentaba cerrar la parte neonatológica del Hospital San Roque. Ustedes saben que los bebés cuando nacen pasan a unas incubadoras. Bueno, Sí. para evitar todo eso, el gobernador Mestre lo hizo a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, en ese momento, con la gendarmería, con todos los riesgos que eso implicaba de trasladar a los chicos. Bueno, fue uno de los médicos que se interpuso con otros médicos, crearon una especie de barrera humana, pero que finalmente no pudieron hacer nada con la fuerza de la gendarmería, ¿no? Pero Claro. fue algo, para aquellos que tienen memoria, que seguramente lo recordarán, a las 5 de la mañana gendarmería trasladando los bebés porque a otro nosocomio, porque querían ahorrar gastos, ¿no? Claro. Bueno, hablamos con él un poco que nos explique acerca de esta movilización que hace unos días tuvieron los médicos de Córdoba.
Perfecto, entonces. Doctor, bueno, básicamente pasó la propuesta, la protesta de hace un par de días atrás, inusitada por lo menos porque estamos en cuarentena, inusitada también porque de alguna forma la sociedad a ustedes los tilda de héroes. Por favor, quiero su reflexión. Bueno, si vamos a hacer una reflexión, de la caravana es una cosa y de la reflexión del trabajo que venimos trayendo para darle soluciones a la problemática médica es otra. Lo de la caravana creo que es algo inédito, creo que hace 50 años que no hay, o más de 50 años. El recuerdo de los médicos que hoy ejercemos, no hay algo tan efectivo como fue la caravana, que como vos decís fue en cuarentena, fue programada para no asustar a la población, para no romper la cuarentena. Hasta la cantidad de gente que iba en los autos se planificó. Lo que sí creo que nos sobrepasó el hecho de la cantidad de gente. Porque si bien nosotros pensamos que iba a ir mucha gente, nosotros calculamos 1000 autos, una cosa así, pero no, fueron más de 5800 autos. Había más de 5 o 6 kilómetros de caravana de autos. Fue realmente algo extraordinario. A lo que hay que sumarle la réplica que estuvo en el interior con Río Cuarto, en el mismo Carlos Paz, por ejemplo, en ciudades importantes como Villa María y San Francisco. Por eso, nosotros estamos hablando del número de Córdoba capital. Si sumamos a los otros autos y si sumamos a las provincias que han adherido a esto, nos vamos a dar cuenta de la magnitud que tuvo este evento. Doctor, básicamente, ¿por qué la protesta? A ver, sabemos que han imputado a 2 médicos del geriátrico Santa Lucía, de Saldán, el fiscal Andrés Godoy. ¿Fue en defensa de qué? ¿De esos 2 médicos, básicamente? La defensa de estos 2 médicos, o la imputación a estos 2 médicos, fue la gota que rebalsó el vaso. Nosotros ya veníamos trabajando porque todos sabemos la situación del médico. Y la situación del médico hoy es que nos están amenazando en la parte pública o en la parte privada. ¿Cómo vamos a hacer nosotros individualmente una denuncia de que no tenemos los elementos si sabemos que lo que ocurre con eso es una sanción o que nos echan? Entonces, y cuando hablo de amenazas muy fuertes. En la provincia están mandando un memorando firmado por el ministro que dice que si nosotros no atendemos a los pacientes COVID o probable COVID con los elementos de protección, nos hace responsable a nosotros, sabiendo que el primero que se quiere proteger es uno, porque no queremos contagiar a nuestra familia. Eso por un lado. Y por otro lado nos hacen firmar una declaración jurada de que no padecemos síntomas ni signos de enfermedad contagiosa ni de COVID, para entrar a trabajar. Ahora, a los bancarios no se lo hacen, a la policía no se lo hacen, a los docentes, a ninguno se lo hace. Nosotros, que somos los que estamos frente a la pandemia, ahora, ¿qué significa esto? Esto es un apriete. Esto es un apriete, te dice llanamente. Y por el otro lado, nos dicen, de los honorarios nuestros vienen caídos de años. Pero si Schiaretti le dijo que le iba a dar un bono, no recuerdo bien si era de 5.000 o de 20.000 pesos. El bono ese fue otro cachetazo, porque si nosotros lo tenemos que tomar, es una burla, pero no hablemos de los montos. Dijeron primero 30.000, después dijeron 20.000, después dijeron en cuota, y atrás de eso dijeron 70.000 pesos a los empleados del Congreso Nacional. Porque están trabajando eso es tratarnos ya o menospreciarnos más, eso es seguir rebajándonos, seguir agachándonos. Nosotros a las 8 de la noche nos aplaudía toda la gente y éramos héroes. Y la prensa y todo decía, son los héroes. Y a las 8 de la mañana, el cartelito en la casa, che, andate porque vos estás teniendo COVID, que nos vas a contagiar. Entonces nos sentimos muy vilipendiados. Y atrás cartón quitado tiene lo de imputación. De imputación a 2 médicos, que yo no quiero extenderme porque creo que esa es una cuestión legal. Pero al doctor Figueroa, al médico del geriátrico, él presentó solicitando los protocolos y todo. Es más, él hizo el estudio. Él en forma personal fue a hacerse el estudio de hisopado porque no se lo hicieron. Siendo que él venía pidiendo porque él es un factor de riesgo porque es asmático. Ahora, doctor, permítame que lo interrumpa. El fiscal Godoy, según tengo entendido, lo imputa en función de los informes que recibe del área de epidemiología del Ministerio de Salud, como así también del PAMI, por no respetar los protocolos, entre otras cosas. Creo que la carátula es mucho más larga, pero lo imputa a raíz de los informes que presenta del área de epidemiología del Ministerio de Salud y del PAMI.
Por eso creo que lo más grave de esto, porque puedo creer en la ignorancia del fiscal si me quiero hacer el tonto de la parte política, en la ignorancia sanitaria, pero que la denuncia haya salido del Ministerio de Salud, ¿qué nos está diciendo el Ministerio de Salud a todos los médicos? Ojo, los vamos a imputar a ustedes. Ojo, trabajen bien y la culpa es de ustedes, de donde sea, porque a Figueroa no le dieron ni ambos, no le dieron los elementos de protección, no le dieron los protocolos que deberían haber salido de la dirección del geriátrico. Y acá está lo más grave de la imputación. Al médico Raso lo imputan de 3 años a 15 años la pena. Porque dice en caso de comprobarse. En caso de comprobarse. Evidentemente. Sí, pero al director médico, que no se dice tampoco, pero habría que ver si no es dueño, uno de los dueños, de los dos dueños que hablan, no se le da esa pena. Al director médico, el caso de comprobarse que faltó, es una pena de 1 a 3 años. Sí. O sea, una es desproporcionada y la otra no. Me estoy fijando porque está hablando de Rafael López Peña, uno de los dueños de ese geriátrico. Y aprovecho y me está dando pie para decirle si esto no tiene algo que ver con... si hay algo de política atrás, y quiero hacer la introducción. Porque el dueño del geriátrico, Rafael López Peña, es padre de uno de los vocales del Superior Tribunal de Justicia. ¿Les llama la atención a ustedes? Sobre todo cuando este dueño, el padre de uno de los vocales del Tribunal Superior de Justicia, dijo que el fiscal va a actuar de buena manera. Digo, no es delito ser dueño y padre a la vez de un fiscal, de un vocal del Tribunal Superior de Justicia, pero ¿le llama la atención esto a ustedes? Sí, por lo menos huele fiero. Pero lo que sí yo quiero dejar en claro, nosotros, el problema que tenga la justicia, el problema que tenga político la justicia, el problema es la justicia. A nosotros lo que nos acusa, lo que nos amedrenta, lo que nos da a abrir los ojos es que el Ministerio de Salud haya hecho la denuncia. Porque no fue justicia el que empieza la denuncia, es Salud el que empieza la denuncia, y no lo están diciendo. Y cuando a Salud se le dijo Salud no tenemos nada que ver, no, salió de Salud la denuncia, que eso es lo más grave todavía. Y desde Salud están saliendo las amenazas a los médicos. Entonces, si hay un problema en la justicia, si hay un problema político, ese problema se lo hacen los políticos. Lo nuestro es apartidario. Podrá ser político porque toda acción es política, pero es apartidario. Entonces, justicia que solucione los problemas de justicia. Y sobre todo, porque nosotros, como vuelvo a repetir, la gota que colmó el vaso fue la imputación. Pero yo te cuento esta historia para que sepa la gente. Nosotros nos vienen pagando con papel. Es un país capitalista con una medicina socialista. Pero los socialistas somos nosotros nada más. A nosotros ¿Cómo? ¿Por qué? Te explico. Porque la plata que maneja Salud es infernal. Acá y en muchos lados. En tema de presupuesto general. El presupuesto general y la cápita por dólar. La cápita para Salud. Nosotros tenemos una cápita que es igual a la de Canadá o mayor. Tenemos una salud pública de Argentina, de un país subdesarrollado. Entonces, a nosotros hoy los médicos, que somos los pobres del sistema, nos están pagando una orden que la pagan a 3 o 6 meses. No nos pagan a nosotros. A cualquier trabajador se le paga y se le pone en su cuenta. A nosotros no. A nosotros nos pagan y se la ponen en la cuenta de la clínica. La clínica de ahí descuenta. Y de ahí descuento, con esos descuentos, nosotros lo que trabajamos después antes de la pandemia, por ejemplo, ahora hay clínicas que están diciendo, no, de los honorarios te vamos a descontar el 50%. Acérquese un poquito más, doctor, así se escucha mejor el audio. Las clínicas están diciendo que nos van a descontar el 50% de lo que ya habíamos hecho. Y no es que nos están diciendo y vamos a ver, no, lo descuentan. Y de ahí nosotros tenemos que pagar las cosas. Por eso digo, yo creo que acá tiene que ser una bisagra, o va a ser una bisagra para nosotros, de en este momento sentarnos en una mesa y a discutir cómo van a ser los pagos de las obras sociales a los médicos, cómo van a ser, qué descuentos tendrán que tener, si los tienen que tener, y por otro lado, a plantearnos una política de Estado desde el Ministerio de Salud en adelante. No puede ser que hoy tengamos un presupuesto nominal exactamente el mismo que el año 2016. Quiere decir que se ha perdido un montón de camas. Y si nosotros sumamos lo que entra para el COVID, o lo que dijeron que iban a poner, que son 1.200 millones de pesos, que valga la comparación, es un 30% menos de lo que se gastó en publicidad el año pasado. Pero fuera de eso, van a poner 1.200 pesos y van a llamar a 700
contratados, con ese monto, si se lo agregamos al presupuesto de hoy, estaríamos equiparando equiparando de forma nominal el presupuesto del 2016. Una vergüenza. Doctor, usted recién dijo, esto es una bisagra que va a ser un antes y un después en función, entre otras cosas, del pago de las obras sociales, etcétera. Y a mí me suena bisagra, también hubo allá, recuérdeme si fue en el 93, 95, donde los médicos también se le plantaron al entonces gobernador Ramón Mestre. ¿Se acuerda de esa historia? Porque usted creo que fue parte de esa lucha cuando se cerraban los efectores de salud pública a las 4 o 5 de la mañana con la Guardia de Infantería. ¿Cómo fue? Sí, fue también histórico, fue un movimiento muy grande, también hacía mucho en aquel momento que no había ese tipo de medicamentos. Fue cuando en el 2000, en el 1998, 99, que fue cuando cerraron el Hospital Misericordia y cerraron el servicio de obstetricia, el Hospital Misericordia, y que cerraron la Casa Cuna, que cayó en la infantería a las 5 de la mañana, los balazos, y bueno, los que... Llevando las incubadoras, los mismos policías. Los mismos policías, evidentemente que siempre hay alguno metido, algún médico metido, pero los mismos policías los trasladaban al hospital neonatal, que se había inaugurado. Y se llevaban las incubadoras con los riesgos que había de los traslados de los chicos, porque eran todos chicos que eran prematuros y que estaban con alguna patología, y así todos se los llevaron, ¿de acuerdo? Fue un atropello para el hospital. Lo que sí hago una gran diferenciación, era una interhospitalaria y estábamos todos ahí metidos. En este caso son médicos autoconvocados que se puso al hombro esta caravana y realmente los dos creo que hicieron mojón. Creo que la diferencia fue que esta situación de hoy estuvieron todos los médicos. Porque si uno calcula, haciendo números, más de 5.000, 6.000 autos, a 2 por auto nada más, tenemos 12.000 personas. Por lo bajo, póngale que el 60% del servicio médico, estamos hablando de 6.000 médicos, que en Córdoba capital debe haber 8.000. Y si sumamos, yo estoy hablando de Córdoba capital, y si sumamos todos los hospitales que estaban trabajando, que todos salieron a hacer una selfie, a hacer en el momento de su trabajo, estamos sumando evidentemente todos los médicos de Córdoba, que esa creo que es una de las grandes diferencias con aquel movimiento. Aquel puede haber sido más en la cancha. Doctor, ¿le parece que ha reaccionado el Ministerio de Salud, el gobierno, ante semejante marcha? No, yo creo que no solamente no ha reaccionado, que nosotros esperábamos que nos llamen a sentarnos en la mesa para discutir, porque nosotros lo que queremos es diálogo. Nosotros lo que queremos es trabajar, nada más, pero trabajar bien. No que me amenacen, no que me peguen. ¿Y por qué digo que creo que no ha reaccionado? Porque no nos ha llamado. No nos ha llamado, debería haber llamado ese mismo momento a autoconvocar y nosotros nos hubiésemos presentado para tratar de arreglar todo. Nos hubiesen llamado antes, porque ellos sabían de esto. Lo que pasa es que han considerado que no iba a pasar nada. Y creo que a ellos los sorprendió y los sobrepasó también lo que fue. De todas formas, nosotros esperamos que nos llamen. Ahora, si nos llaman, nosotros tenemos que seguir, pero para una política pública o para una política de Estado. Autoconvocado está convencido de que esto tiene que ser una bisagra y tiene que ser para mejorar la salud pública, no solo para mejorarnos nosotros. Pero dentro de eso no podemos seguir con sueldos magros y que se nos acuse de que nosotros somos los que padecemos la enfermedad y la contagiamos. No podemos seguir viviendo con una orden de 300 pesos que la pagan la mitad y a 60 días. Y por la clínica, no se lo depositan a ustedes. Por eso el planteo de público y privado no es solamente una política de Estado. Pero el Estado tiene que ser el que direcciona, convengamos, una de las mutuales más grandes que hay en la provincia es el APROS. Y el APROS la segunda obra social más importante del país. Entonces, convengamos que tiene injerencia en la parte privada también, y ese es el hecho de que nosotros planteamos la parte pública y privada y la dignidad nuestra también. Por eso creo que claro. Lo que han hecho convocado es tremendo. ¿Hay posibilidades de que esto se repita? ¿Qué vienen hablando? Y en función del olfato que tienen ustedes como viejos médicos, digamos, que han pasado ya por varias batallas, entre otras la anécdota que recién me contaba. ¿Cree que lo van a llamar? ¿Hay algunos diálogos internos, algunos puentes para concluir en una reunión?
Mira, yo te cuento qué es lo que hemos hecho nosotros, médicos autoconvocados, que fueron los que se pusieron al hombro todo esto y hicieron con una prolijidad espantosa, porque realmente si uno ve las manifestaciones que han hecho hoy mismo, o las otras manifestaciones, esto fue inédito. Nosotros se ha formado una comisión temporaria para la conducción de todo este problema. Esa conducción tiene la obligación hoy, esa conducción temporaria tiene la obligación hoy de representar a los médicos autoconvocados, pero de llevar las cosas adelante para poder realizar una colegiación, lo que fue el colegio médico en el año 80, en el año 90, tratar de formar ese colegio médico con otro nombre y conseguir los papeles para poder hacerlo. Una vez hecho esto, lo que se haría es llamar a elecciones para constituir en la Junta que comandará autoconvocado. Doctor, le reitero, ¿hay posibilidad de que esto se vuelva? Recién dijo, esto recién empieza, es un tirón de oreja, es un llamado de atención. Me dio a entender que el gobierno de alguna manera subestimó esta marcha. ¿Hay posibilidades de que esta marcha se vuelva a realizar si no son escuchados como hasta ahora? Todo esto tenemos que ir valorándolo paso a paso. Ya el Consejo Médico ayer citó una conferencia de prensa en la cual estuvimos los médicos autoconvocados con otros gremios. Nosotros lo que queremos es una unidad para sacar en limpio todo, pero también queremos que en esa mesa se siente el gobierno. El gobierno es el que decide esto. Vos me decís esto va a seguir o no. Nosotros tenemos que ir hablando paso a paso porque no queremos que lo tomen como una amenaza de que esto se va a seguir, que nosotros lo que queremos es soluciones. Nosotros lo que queremos es sentar una mesa. Nosotros queremos que hable el diálogo el gobierno. El gobierno es el gobierno. Nosotros somos apartidarios. Entonces lo que queremos es sentar una mesa para discutir. Evidentemente que de ahí parte de razón puede tener el gobierno y parte de razón nosotros. Bueno, lleguemos a un buen puerto para la solución de todo. Porque acá está la gente por medio. Y es lo que a nosotros nos preocupa. Porque nosotros estamos hablando del problema de hoy, que es la caravana que hicimos, la imputación, los problemas nuestros, pero acá hay un problema mayor que el gobierno no lo está viendo. Yo lo vengo planteando de hace tiempo. Este problema va a ser las patologías crónicas que no se están viendo. El sarampión, que hoy tenemos un problema endémico, el dengue, que este año fue el mayor número de dengue y que es un problema endémico, las cardiopatías, las hipertensiones, las diabetes, que no se están controlando. Y eso también es potestad del Estado. El Estado tiene que saber diversificar la publicidad para decir, che, estamos en dengue, tenemos este problema, hay una pandemia, también tenemos una endemia, porque la gente también se está muriendo de esa patología y no hay publicidad. Y lamentablemente muchos de los pacientes dicen, tengo miedo, no puedo salir porque encima soy minusválido porque tengo hipertensión. Entonces, esas es un paciente de riesgo. Claro, pero esas cosas es potestad del gobierno que tiene que saber direccionar la publicidad para que esa gente siga controlándose. Porque nosotros en 6 meses, y ustedes acuérdense lo que digo, vamos a tener muertos por estas causas. Y va a haber pasado la pandemia. Doctor, usted le tocó participar en mesas de reuniones con diferentes ministros. Desde la época de Angelós con el ministro Conde, que fue el ministro que más tuvo Angeló en su momento. Después con Chuit en la época de la Sota. Bueno, pasó por pandemias, por enfermedades o cuestiones como fue el dengue o la gripe H1N1 en la época de González, de Carlos Simón. Siempre me parece, dígame usted si no, tuvo en las mesas de diálogo con los diferentes ministros. ¿En esta no se ha dado cuál es la diferencia con otros ministerios o con otros mandatos de ministros? La que encabeza Cardoso, digo, ¿no? Yo lo único que puedo presuponer es soberbio, porque en las otras mesas estamos hablando, vos lo estás diciendo, tweet, podrás estar en contra o no, pero la capacidad de tweet no se menosprecia. Podrás hablar o no del doctor González. El doctor González, por eso yo planteo, todos estos médicos que estamos acá, hemos estado frente a los problemas endémicos. El doctor González se comió, acuérdense que en la gripe aviar se moría un pato y había que correr a buscar el pato para ver qué es lo que tenía. La gripe H1N1, que fue en publicidad peor que esto, está bien, esto es una pandemia, está bien, hay que tener respeto, no se duda, pero todas las otras,
asumimos experiencia. Nosotros tuvimos una de las mejores epidemiólogas, que es la doctora Mari Frías, y hoy no se la usa. Estando activa no se la usa. Una gran epidemióloga, una gran profesional, ¿no? Yo te cuento una anécdota de la doctora Frías. Una vez fuimos a una reunión en la gripe H1 y N1, en la cual Mari Frías iba como directora de emergencia. Ahí estaban todas las provincias. No te quiero mentir, pero creo que todos los epidemiólogos que estaban como directores de emergencia de su provincia venían a saludar a Mari Frías. Muy respetada. Estamos hablando a nivel nacional, respetada. Entonces, nosotros tenemos gente para eso, el gobierno tiene gente para eso, el mismo Oscar González estoy planteando, tiene gente para comandar una problemática como esta, hasta publicitariamente, pero bueno, por eso yo pienso que puede ser soberbia más que otra cosa, pero es problema del gobierno, eso vuelve lo mismo, el problema político que tenga el gobierno interno es problema del gobierno, no es problema nuestro. Doctor Raúl Audenino, gracias y ojalá se solucionen las cosas. Gracias por la nota. Muchas gracias y quiero mandar felicitaciones a los médicos autoconvocados de toda la provincia por el comportamiento que tuvieron en las manifestaciones esta, y no solamente eso, quiero a los que armaron la comisión esta un fuerte abrazo porque realmente fue algo inédito. Gracias, doctor. Gracias a vos, Cristian. Saludos. Ahí estaba entonces, excelente nota con el doctor Raúl Audenino, en este caso, de Cristian Pérez, nuestro colega que todos los jueves nos trae una entrevista más que interesante. Y en este caso de actualidad, algo que tenemos que seguir hablando, lo de los médicos autoconvocados. Así es. Continuamos con la información, en este caso, de talleres. Preséntelo usted, Sofía. Así es, Marcelo, un taller sobre género y que va a participar también la Casa de la Mujer de Villa Carlos Paz. Por eso